Hola, ¿qué tal? Espero y estés súper bien. Mi nombre es Joali y estamos en la segunda edición de Encuentro Podcast, el podcast donde ayudamos a que tengas un encuentro con Dios. Y pues bueno, ahora sí vamos con todo al tema. El tema del día de hoy es tentaciones y el día de hoy tenemos a otro invitado en el podcast del día de hoy, que es Cristian Pucheta. Y bueno, Cris, antes de comenzar, platícame, ¿cómo estás hoy? Pues bien, muy contento, muy alegre por en esta ocasión poder compartir este podcast contigo. Va a estar muy interesante y pues bueno, yo en lo personal me siento bien. ¿Tú cómo te sientes? Yo ando muy bien, lista para comenzar con este tema que va a estar bastante bueno. Y pues bueno, ahora sí vamos a lo bueno, a entrar de lleno, como se dice aquí en México. A darle. Y, ok, mira, yo creo que algo con lo que podemos empezar muy fácil al escuchar la palabra tentación es como decir que el diablo te está obligando a hacer algo. Bueno, creo que es algo a lo que primero nos vamos cuando escuchamos esta palabra. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo creo que la misma palabra tentación pues te hace pensar como que es algo no tan bueno. O sea, más bien algo muy malo, lo cual te está tentando a hacer algo que tú sabes que no debes hacer y posiblemente tu subconsciente o tu deseo carnal pues tiene pensado hacerlo, ¿no? En este caso, como tú decías, algo que a lo mejor piensas o tenemos la idea de que el diablo te está poniendo para que lo hagas, ¿no? Sí, creo que a veces lo que pasa es que ya caímos en la tentación, ya estamos ahí y como es más fácil justificarnos y evadirlo, a lo primero que nos vamos en lugar de aceptar la culpa de nosotros, creo que fue culpa de alguien más, alguien me obligó, alguien puso sus deseos sobre los míos y pues creo que muchas veces es más que nada no sé si decirlo, miedo o alguna cosa que te orilla a no aceptar por lo que estás pasando, ¿no? Y creo que todos somos tentados, no conozco a nadie que no haya sido tentado. El mismo Jesús fue tentado en el desierto, fue llevado y se le tentó ahí. Y creo que muchas veces nos queremos hacernos creer que jamás nos vamos a pasar por una tentación. Pero tú platícanos, ¿qué opinas de esta parte? Sí, o sea, sin duda. Yo creo que, bueno, en este caso posiblemente quien nos esté escuchando sea un joven, sea un adulto, sea a lo mejor alguien adolescente. Y la tentación está pues en varias épocas de nuestra vida, ¿no? En varias perspectivas o diferentes acciones que llegamos a tener. Posiblemente puede ser a través de cosas que no tenemos que hacer, cosas que no tenemos que ver. Posiblemente también cuando eres adulto pues tienes inclusive la tentación del alcoholismo, la drogadicción. Muchas veces los jóvenes nos envolvemos o nos dejamos envolver porque pues tampoco es como que llega alguien y tampoco te dice, mira, vale, ¿sabes qué? Tengo aquí una pistola y si no fumas te voy a matar, ¿cierto? Sí, no, nadie te obliga a hacer nada. O sea, a lo mejor se te pone enfrente, a lo mejor lo puedes estar así ya, nada, con un pie adentro, pero nadie te está obligando a hacerlo, son tus deseos. Y justo en Santiago 1, en el versículo 13, dice, cuando sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. 14. Al contrario, cuando somos tentados, nuestros propios deseos son los que nos arrastran y dominan. Muchas veces crees que vino Satanás y dijo, fulanita de tal me cae mal, justo con esta cosa que se me acaba de ocurrir, la voy a tentar. Y realmente no funciona así, o sea, no somos tentados con los deseos que nosotros tenemos. Si tú no tuvieras un deseo, no sé, de a lo mejor pornografía, no serías tentado con la pornografía, ¿no? Entonces, creo que muchas veces entra esa parte de decir, fue alguien más. Yo tener un deseo así, jamás.
No, creo que necesitamos aceptar cuáles son nuestros deseos, los deseos malignos que traemos por ahí, para trabajar en ellos y evitar que en un futuro la tentación sea muy grande, ¿no? Creo que es más que nada eso. Sí, como tú lo dices, pues realmente no es como que, como tú dices, ¿no? No es como que el diablo venga y diga, no, pues, como esta persona me cae mal, pues lo que quiero es que esta persona, pues, cometa un pecado, ¿no? Cometa algo que no está, no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, tampoco es así, ¿no? Y como te comentaba, tampoco es como que venga alguien y te haya dicho, ¿sabes qué? Te voy a poner una pistola para que lo hagas. O sea, ese es un deseo que tú traes carnalmente. Lamentablemente, o a lo mejor nosotros no decidimos dónde nos tocó vivir. En este caso, nosotros vivimos en el planeta Tierra, ¿no? Y lamentablemente en el planeta está esta Tierra está muy maleada. Encontramos de todo. Hay ahorita con nosotros en la juventud, pues a lo mejor malas amistades que nos llevan a lo mejor a drogadicción, al alcoholismo, a decir malas palabras, desobedecer a nuestros padres, la pornografía y demás cosas que pues pueden primero afectar nuestra vida y después afectar nuestra relación con Dios, ¿no? Que eso es lo más importante. Y pues bueno, nos tocó vivir en este planeta y es una parte de lo que tenemos que vivir día con día, ¿no? Porque no es como que de la noche a la mañana, porque ya vamos a ver en una película, en una serie, a lo mejor las noticias, y te muestran muchas de ese tipo de cosas, ¿no? En los mismos comerciales, anuncios de bebidas alcohólicas y demás, ¿no? Creo que el vivir con tentación es constante. O sea, jamás vamos a dejar de vivir en tentaciones, como ya nos diste algunos ejemplos. Vivimos en una tentación constante y no es malo. O sea, creo que a final de cuentas es algo con lo que tenemos que vivir, pero depende con quién quieras llevar la tentación y cómo superar la tentación. Creo que eso es lo importante. Intentar superar una tentación, una prueba, cualquier cosa solo, siempre va a ser más difícil que si lo haces acompañado de Dios. Eso es algo clave y si estás anotando, bueno, eso es algo que deberías anotar porque déjame decirte que por ahí las personas adultas ya dicen los pesos con Dios son menores y creo que es 100% real porque cuando tú le pones a Dios tus cargas, cuando tú le pones a Dios las tentaciones por las que sientes que estás pasando, Dios va a obrar en tu vida, no para que dejen de aparecerte, sino para que sepas cómo llevarlas y evitar caer en las tentaciones, ¿no? En Hebreos 2:18 dice, y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. En ese momento en el que el diablo viene y tienta a Jesús en el desierto y le dice que le puede dar a todo lo que ve, porque Él es el príncipe de la tierra, Jesús pudo haber sido por el camino muy fácil, haber dicho, ¿sabes qué? Pues si me los va a dar a ellos, que es por lo que vine, que es por lo que vine a morir, pues podría haber sido muy rápido el camino y evitarse todo el sufrimiento que todos conocemos, ¿no? Pero Jesús dijo, no, yo no vine a eso, yo vine a morir por ellos, yo vine a hacer el sacrificio por ellos. Y creo que deberíamos aprovechar ese sacrificio, digo, no cualquiera haría este sacrificio tan grande. Yo te pregunto, Cris, ¿alguna vez he hecho esa pregunta? Y las respuestas algunas son diferentes, pero a ver, Cris, te toca a ti. Si tuvieras la oportunidad, yo sé que no, pero tuvieras la oportunidad de morir por las demás personas y pasar por todo el sufrimiento para evitar muchísimas cosas, ¿lo harías? O sea, así de plano. Pues yo creo que es una pregunta un poco difícil de responder, porque pues posiblemente con las actitudes que llegamos a tener, por ejemplo yo, podré decir, pues ¿por qué voy a morir por alguien que a lo mejor ni siquiera me contestó un saludo? ¿O por qué voy a morir por Vale, que por decir, no sé, no me quiso dar la mano cuando la saludé? O sea, podrían llegar a ser muchas cosas que podrían hacer
que yo dijera, pues, ¿por qué voy a dar mi vida por ellos, no? Más sin en cambio, si pusiera, en este caso, como tú me dices, pusiera el ejemplo de Jesús, que Él murió por cada uno de nosotros, no, aún así sabiendo que nosotros le íbamos a despreciar, porque, o sea, hay mucha gente que se le ha hablado de Dios y lo desprecia, o sea, dicen, a mí no me vengas a hablar de esta persona que ni conozco. Muchos de ellos que se dicen ateos, inclusive no creen que existió Jesús. Entonces, yo creo que es una pregunta algo difícil, complicada, pero a la vez puede ser muy concreta. Entonces, si tampoco me va a poner al nivel de Jesús, ¿no? Pero no, si claro. a lo mejor ahora sí que el dar mi vida por poder hacer algo similar de lo que Jesús hizo en esta vida por todos nosotros, pues si fuera algo de ayuda, pues yo creo que estaría dispuesto a hacerlo, aún a pesar de que sé que a lo mejor como seres humanos somos muy sentidos y decimos, como les decía, no me saludó, esta persona me ha tratado mal y todo eso, sí, claro. Pero sí diría, pues si es algo que Dios quiere y me mandó para eso, y ese es como que el plan, creo que si supiéramos y tuviéramos conocimiento de Jesús y de Dios, lo haríamos, ¿no? Creo que ahorita que sabemos y conocemos de Dios y de Jesús, sería algo que haríamos. Pero si no conociéramos y alguien llegara y te dijera, haz esto por las personas, ahí diríamos, ¿estás loco? Jamás lo haría. Creo que esa es una diferencia muy grande. Y Jesús vino al mundo, fue tentado, pero jamás pecó. Es la diferencia entre Él y nosotros. Él jamás pecó y aún así murió por los pecados de los ladrones, de los rateros, son lo mismo, ¿verdad? De los suicidas. De todos, sin importar nadie, o sea, sin importar cosa que hicieran, Él murió por los pecados de nosotros, ¿no? En Hebreos 4:15 nos dice que a Jesús le puso el diablo muchísimas trampas, pero Él jamás pecó en ninguna. O sea, a mí se me hace sorprendente que realmente Jesús estaba decidido a demostrar que podía vivirse una vida sin pecado y lo logró. Pero no por ello quiere decir que Él nos dijo, como yo pude, ustedes también pueden, y no sé qué. O sea, Él no se puso en ese como plan, por así decirlo, sino que Él entendió por qué nos resultaba tan difícil obedecer a Dios plenamente, ¿no? Y no es una justificación. Si estás pensando justificar tus tentaciones o en las que has caído por esto, no es una justificación. Y en Santiago 4:7 dice, por eso obedezcan a Dios y háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces, aquí nuestras recomendaciones, ahora vamos a entrar a la parte de las recomendaciones, es 1, elige con quién llevar el camino. O sea, elige con quién irte cuando se te presente la tentación o cualquier cosa, elige con quién irte. Si quieres irte por el camino turbio o quieres irte por el camino de Dios, que 100% es la mejor opción. Y Chris, ¿qué recomendaciones das tú? Sí, yo pienso que obviamente lo mejor sería obviamente irte por el camino de Dios, ¿no? Yo pienso que una vez habiendo escuchado todo esto, pues uno puede llegar a decir, no, pues si me voy a ir casi por el camino que está de terracería, todo difícil de pasar, me va a traer problemas a lo mejor con mis papás, con mis familiares, pues mejor me voy por el camino bueno, ¿no? Me voy por el camino que Dios tiene, pues ahora sí que de una manera mejor, claro. De una manera mejor, en la cual pues yo voy a estar acompañado de Dios. Entonces la recomendación sería eso, ¿no? Sería irte por el camino que Dios tiene trazado para ti. Claro, y otra es que quiero que entiendas que tú ya no tienes que cargar con el pecado. Ya no está sobre ti, ya no es una excusa, y antes éramos pecadores, pero Jesús vino y murió por todos nosotros, y ahora el pecado ya no te gobierna. Esa es otra que es un punto muy clave en este tema, es 1, acompáñate siempre de Dios.
sea cual sea la situación, así te dé pena, así sientas vergüenza, Dios te perdona todo, murió por ti ya. Y 2, es que no dejes que el pecado gobierne sobre ti. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre ti, ya no hay razón de ser para el pecado en ti. Entonces, cuando sientas que estás cerca de cometer un pecado o algo, déjaselo en manos de Dios. Y no quiere decir esto que digas, ok, pecado, no sé, y te vayas. No, o sea, ora, aprende de por qué esto es un pecado, aprende cómo evitarlo, o sea, también echa parte de ti. Dios nos ayuda, pero a Dios no le podemos dejar todas las cargas, ¿no? Así es, y bueno, me gustaría igual leerles un versículo que, bueno, Vale ya les ha contado o les mencionó de cuando Jesús fue tentado en el desierto, pero se los voy a leer. En Lucas 4 podemos encontrar en el versículo 2 en adelante que dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre y vino a él el tentador. Aquí viene una tentación que se le hizo a Jesús primero. Dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, es cierto, nosotros como seres humanos tenemos muchas tentaciones, ya sea en nuestro diario vivir, con algún familiar y en diferentes situaciones, pero tenemos que aprender a llevarlo de la mano de Dios, porque si andamos de la mano o lo dejamos ahí a Dios a un lado, como normalmente acostumbramos, pues no vamos a llegar a ningún fin, y lejos de poder mantener una relación bien con Dios, pues vamos a ir en declive, vamos a ir para abajo. Entonces, es muy importante poder, en este tipo de situaciones, poder estar sostenidos de la mano de Dios, ¿no? Claro, siempre es muy importante buscar la voluntad de Dios primero que todo. Eso es un factor muy importante. Y déjame decirte que vas a ser tentado aún más cuando hagas cosas para Dios que si no las hicieras. Y no te estoy diciendo esto porque diga, no quiero que hagas cosas para Dios. No, sino que cuando a lo mejor o estás emprendiendo un proyecto, o estás ayudando a algo en tu iglesia, o algo nuevo, siempre va a haber tentaciones, pero no permitas que las tentaciones te arruinen el gozo de servirle a Dios, ni que tampoco arruinen la comunicación que tienes con Dios. Eso jamás lo permitas, porque una vez que permitas que una tentación, que un deseo, algo interrumpa la relación que tienes con Dios, ahí sí hay problemas. Ahí sí es un foco rojo, como antes había visto un video en el que decían alerta, alerta. Justo aquí, en este momento, es una alerta que deberías de poner atención, porque si sientes que la relación con Dios está disminuyendo, que si tu nivel de fe está bajando, ahí sí te diría que entonces consideraras en qué estás siendo tentado y qué estás cumpliendo, o sea, qué de esas tentaciones realmente estás haciendo. En Romanos 6:12 dice, así no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer a los malos deseos de su cuerpo. 13. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Aquí tenemos la clave de todo. O sea, evita que el pecado te use a ti. O sea, eso no. Mejor haz que Dios obre en ti para que tú seas usado, pero no por el pecado, sino que seas usado por Dios. Y créeme que vas a fallar, vas a pecar en algún punto de tu vida, pero que eso no te desanime ni rompa la comunión que tienes con Dios, porque ningún pecado es más grande que lo que Dios puede hacer en tu vida. Así es, más adelante igual en Lucas 4, versículo 8, podemos ver que igual el diablo llevó al monte alto a Jesús, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Y es muy cierto, así como Dios y Jesús le dijo a Satanás que se alejara y que dejara de tentarlo porque tenía que él servirlo, él ya derrotó todos aquellos maleficios que afectan nuestra vida. En este caso, como lo son las tentaciones, lo son los deseos de cometer pecado, que es más bien la traducción, o es lo que más o menos yo puedo entender como una tentación. La tentación para mí sería que alguien o que algo te esté incitando a pecar, a hacer algo que Dios no quiere que hagas. Entonces, pues sabemos que Dios ya venció todo aquello que nos está haciendo algo mal. Entonces sabemos que tomados de la mano de Jesús y de Dios, pues vamos a también poder superar todos esos problemas, ¿no? Claro, entonces recapitulando, para ya terminar, es 1, elige qué camino quieres llevar y primero que nada, busca la voluntad de Dios. 2, sería que seas consciente de aquellos deseos, aquellas circunstancias que podrían usarse para tentarte, entonces, y trabaja sobre ellas. A lo mejor no las vas a eliminar, pero trabaja sobre de ellas. Y 3, recuerda que ningún pecado es más grande que la comunión que tienes con Dios y las obras que Dios puede hacer en tu vida. Para terminar, me gustaría leerte 1 Corintios 10:13, que dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan pasado y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Si tú vienes y le dices a Dios cuáles son tus tentaciones, cuáles son tus problemas, Dios te va a dar las armas, la armadura para sobrellevarlas y para resistirlas. Entonces, pues bueno, con esto nos vamos a despedir. Fue un gusto hablar contigo hoy sobre este tema tan bueno. La verdad, a mí se me hizo un tema bastante interesante. Gracias, Chris, por acompañarnos el día de hoy. Así es, y pues ahora sí que mucho gusto a mí el poder haber participado en este podcast, y pues para aquellos que nos están escuchando, los invitamos a que lleven un encuentro con Dios para poder vencer todas estas tentaciones, todos estos problemas cotidianos que tenemos día con día, ¿no? Claro, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como @epenorte2, tenemos servicios dominicales todos los domingos a las 11 de la mañana por nuestro canal de YouTube, que como les digo, en todos lados estamos como epenorte2. Es un gusto para mí estar en este capítulo número 2 de Encuentro Podcast, el podcast donde buscamos que tengas un encuentro con Dios. Un gusto, mi nombre es Yoali y nos vemos en la próxima edición de este podcast.